Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a tratar un nuevo tema donde vamos a hablar de la economía luego de la Guerra Fría. Y vamos a tratar principalmente la Segunda Guerra Mundial. Voy a compartir pantalla, que les preparé una presentación, que la tienen que estar viendo en este momento. Bien, entonces, unidad 3, capítulo 1, de Economía Política, el bulto durante la Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial. Primera parte. Entonces decimos que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen se suele citar en 1947. Durante las tensiones de la posguerra se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, iniciada en 1985 por la caída de Berlín, y el inicio de la perestroika en 1985, la caída del muro de Berlín en 1989 y el golpe de Estado de la Unión Soviética en 1991. ¿Entre qué bloques se dio esta Guerra Fría? Entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas, pero no hubo una guerra bélica, no se llegó, por eso que se llama Guerra Fría. Ya vamos a entrar bien en el tema. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implementar su modelo de gobierno en todo el planeta. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la cual se denominó el conflicto Guerra Fría. La organización económica dentro de los bloques capitalistas y comunistas, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, provoca una crisis económica mundial y también repercute en el clima de las ideas económicas predominantes. Es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, quedan definidos estos dos grandes bloques, el capitalista por Estados Unidos y el comunista por la Unión Soviética. Los historiadores habían llamado la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, por ser un conflicto sanguíneo y muy hostil. Pero la Segunda Guerra Mundial superó estas expectativas, lamentablemente. Acá tenemos una línea de tiempo, más o menos, de la Guerra Fría y los bloques, cómo se dividieron y qué fue lo que trajo después como consecuencia. La Primera Guerra Mundial, que nosotros ya la vimos, de 1914 a 1918, se conforma la Sociedad de las Naciones, ahí es donde se determinan las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y cómo hace Alemania para poder reparar todo esto que la endeuda en Alemania de una manera terrible y nunca puede terminar de pagar ese préstamo. Fue la debacle de Alemania hasta que llega Hitler. Segunda Guerra Mundial, en 1939 y 1945, queda como consecuencia la creación de la ONU, o lo que serían los antecedentes de la ONU, la OTAN, que es una organización de países unidos que se ayudan unos contra otros, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El conflicto bélico se desarrolló de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando ahora, en 1939. Alemania intenta concretar su plan de dominación continental. Cuenta con el apoyo de Italia. Italia también tenía un gobierno parecido al alemán, que era un gobierno autoritario. Estaba Mussolini en esta época. Y en Alemania estaba Hitler. Alemania estaba devastada después de la Primera Guerra Mundial, la habían endeudado un montón, no pudo cumplir con sus obligaciones. Y bueno, aparece Hitler en todo esto y genera esta Segunda Guerra Mundial. En 1940, toda Europa occidental, y acá estábamos Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos y Suiza, estaban ocupadas por el nazismo, salvo Gran Bretaña, gracias a su condición insular. Era una isla, estaba separada de todo esto, entonces gracias a eso no fue conquistada por el nazismo. La Europa occidental, correspondiente al sector del continente europeo dominado por una cultura de origen latino, nacido del legado del antiguo Imperio Alemán. Eso sería la parte de Europa occidental que fue dominada por el nazismo, o sea, por Alemania, acompañado por Italia. En 1943 surge la Operación Barbarroja, en donde Hitler intenta conquistar la Unión Soviética, rompiendo el pacto que unía a Stalin, quien despliega sus ejércitos hacia el norte, dejando a los alemanes totalmente desconcertados. Acá Hitler, desde Alemania, quiere conquistar la Unión Soviética y no puede porque
Stalin lo sorprende. En 1944, esto es una fecha muy importante, las fuerzas de Estados Unidos desembarcan en Francia y desde ese momento y hasta el 45 todos los países conquistados por Hitler fueron liberados, gracias al avance de Estados Unidos por el oeste y a la Unión Soviética por el este. La guerra finaliza con los aliados victoriosos. ¿Quiénes son los aliados? Estados Unidos y Unión Soviética. Ellos fueron los victoriosos en toda esta guerra. Alemania vuelve a perder. ¿Cómo se conformaban esos bloques? Tenemos el bloque occidental, que es el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y también lo acompañaba Europa Occidental, que vimos recién, Latinoamérica, Canadá, Japón, Australia principalmente. Y tenían tres aspectos: la parte política, económica y social. La parte política era un sistema político basado en la democracia liberal, en muchos casos protagonizados por dos partidos bipartidarios, los demócratas y los republicanos. Y estaba la división de poderes, ¿sí? Figuraba la división de poderes, por eso que era democrático. La economía era una economía capitalista basada en la propiedad privada y en el libre mercado. Los economistas del bloque capitalista podían ser más partidarios de que el Estado interviniera en la economía, keynesianos, o defensores de reducir al mínimo la intervención estatal, los neoliberales. La sociedad, en el bloque capitalista, se estableció una sociedad de clases basada en la riqueza, con amplia extensión de clase media y bienestar social. Estados Unidos, en la parte social, generalmente siempre estuvo mejor posicionado. El bloque comunista, que viene de la mano de la Unión Soviética y formado por Europa del Este, varios países africanos y otros asiáticos. ¿Cómo era su política? Era una dictadura del proletariado, de subordinación de libertades y derechos individuales. Eran sistemas políticos de un partido único, que era el Partido Comunista. Acá no había separación de poderes, era un solo partido, de ahí que era comunismo. Economía: se impulsó una economía planificada, donde el Estado controlaba todo el mercado y los precios. Sociedad: al contrario de la sociedad capitalista, el bloque comunista, el consumo no se generalizó y no se llegó a alcanzar el nivel de vida de Occidente. Sin embargo, el Estado garantizó el pleno empleo y cubrió las prestaciones básicas de educación y de salud. A pesar de que no tuvo el bienestar que tuvo el otro bloque, los países de los otros bloques, igual el Estado se ocupó. ¿Cuál es la diferencia acá? Que en el capitalista tenemos una política que es un Estado que podía haber sido interventor, benefactor, de la mano de Keynes, los que opinaban como Keynes, y como los neoliberales que decían que el Estado tenía que ser chico y todo tenía que estar en manos privadas. Y también teníamos división de poderes y las elecciones eran democráticas. El bloque comunista, había un solo partido, no había elecciones, ese era el único partido, la parte social no era muy beneficiada y teníamos una economía planificada, es decir, el Estado controlaba todo, desde los mercados hasta los precios. Acá tenemos un simple gráfico. De la parte derecha está la parte de capitalismo, donde tenemos dos partidos, el demócrata y el republicano, y tenemos una sociedad de consumo. Y en la parte izquierda tenemos el sistema de partido único de los comunistas y una sociedad de trabajo, mucho esfuerzo. Una sociedad, digamos, que no crece, que no avanza. La Segunda Guerra Mundial fue un choque de ideologías. El esquema totalitario de Alemania, Italia y Japón se enfrentó a las dos naciones. Fueran estas democráticas, Estados Unidos y Francia, o fueran comunistas como la Unión Soviética. ¿Existiría la posibilidad de una tercera guerra mundial? Se lo dejo para que lo pensemos y lo analicemos juntos. El mundo de posguerra. Siempre pasan cosas en el mundo de posguerra. Y acá se empiezan a dividir según criterios. Y tenemos una bipolaridad. Por un lado, tenemos el capitalismo y por otro lado el comunismo. El capitalismo viene de una democracia liberal y el comunismo de una democracia popular, ¿sí? Con una forma política democrática el capitalismo y un partido unitario el del comunismo. La Guerra Fría es un estado de tensión armamentista soviético-norteamericano que no llegó a enfrentarse bélicamente, sino que fueron solamente enfrentamientos indirectos. Aquí tenemos el norte y el sur, donde están los países desarrollados y los subdesarrollados.
Acá voy a bipolaridad, me falta la O. Ahí está, y volvemos. Y luego tenemos el este y el oeste, en donde el este estaba dominado por, el oeste estaba dominado por el capitalismo y el este estaba dominado por el socialismo. Capitalismo, recordamos, Estados Unidos, y socialismo, comunismo, estaba dominado por la Unión Soviética. Y después tenemos los desarrollados y vías en desarrollo, que esto después se dejó de pensar así. La expresión en vía de desarrollo es una expresión optimista, en donde se pensaba que los países desarrollados deberían dar un empujón de inversión para que puedan despegar estos países en vía de desarrollo para transformarse en países desarrollados. Pero tendría que venir de la mano de los países desarrollados y organismos internacionales, que todavía no estaban creados. Más adelante vamos a ver que sí. ¿Y cómo evitar los errores cometidos en la Primera Guerra Mundial, en esta Segunda Guerra Mundial? El rol de Estados Unidos se modifica, abandona el aislamiento que tenía para ser el líder de los asuntos globales y de participación muy activa. En el 41 se firma la Carta del Atlántico, en Estados Unidos y Gran Bretaña, una declaración de principios rectores de la reconstrucción de esta Segunda Guerra. ¿Y qué establecía? En líneas generales, establecía que teníamos que estar en paz, no buscar para sus países el agrandecimiento territorial de ninguna índole, no desear modificaciones territoriales que perjudicaran a otros, respetar el derecho de los pueblos a elegir el régimen de gobierno, esforzarse porque todos los estados grandes y pequeños, victoriosos o vencidos, tengan igual acceso al comercio de las materias primas, colaboración más estrecha entre todas las naciones, una paz a nivel general y el permiso a todos los hombres para poder cruzar libremente por todos los mares. En líneas generales, esto es lo que decía la Carta del Atlántico, que fue muy importante para la época. Y la Sociedad de las Naciones vino después de la Primera Guerra Mundial, en donde se asocian las naciones para poder trabajar juntas y ayudarse entre sí. ¿Qué pasa en esta Segunda Guerra Mundial? Se habló también de la necesidad de crear un nuevo sistema de seguridad colectiva, ¿sí? Un nuevo sistema para ayudarse unos con otros, más eficaz que la vieja sociedad de las naciones, capaz de garantizar lo anterior. Sería el primer esbozo de lo que después se llamaría la ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con el sistema Bretton Woods? Como forma de organización del comercio internacional y las relaciones financieras dentro del bloque capitalista, se da este sistema. ¿Y qué es lo que hace? Crea el Fondo Monetario Internacional, tipo de cambio fijo en relación al dólar, y el Banco Mundial. Estos son los famosos organismos internacionales que van a ayudar a los países que están subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Qué establecían cada uno de ellos? El Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacional, proveer empleo elevado y un crecimiento económico sostenible, y reducir la pobreza en el mundo. Esos supuestamente son los objetivos del Fondo Monetario Internacional. Pero todo tiene algo, en letras chicas, y que hay un carácter condicional que pone el Fondo Monetario Internacional, que es el gran prestamista y que tiene sede en Estados Unidos. Que el país que va a tomar esos créditos que va a dar el Fondo Monetario tiene que adoptar todas las medidas recomendadas por este organismo, que generalmente vienen de la mano de los ajustes, achique del gasto público, reducción de las jubilaciones, abrir el comercio internacional, abrir las importaciones, que esto trae baja producción nacional. O sea, son ciertas recomendaciones que el país que tome esta deuda tiene que aceptarla para que el Fondo Monetario Internacional así otorgue el crédito. Hoy en día, nosotros en Argentina, en el año 2020, tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional ocasionada hace un par de años atrás, 2 años atrás más o menos, que estamos tratando de renegociar. Es muy importante que se renegocien estos términos porque en muchos casos el Fondo Monetario Internacional suele tener recomendaciones o ajustes que afectan a la sociedad de los países que tomamos los préstamos. El Fondo Monetario Internacional también
aconseja o sugiere que el tipo de cambio sea fijo y relacionado con el dólar. En una época nosotros, más o menos, para el 2000, teníamos la paridad, un peso, un dólar. Eso era algo ficticio, porque generalmente el dólar es una moneda muy fuerte y no se puede equiparar a otra moneda de un país subdesarrollado. Mientras estuvo, ocasionó situaciones como, por ejemplo, la apertura de los comercios internacionales y venían productos de afuera, porque acá el dólar estaba muy barato, entonces entraban esos productos a famosas casas todo por 2 pesos, que ocasionó el cierre de muchísimas empresas argentinas y provocó un estado económico bastante complejo de salud. Bueno, en el 2001 le bajamos a crisis y ahí es donde el dólar no vuelve a estar equiparado al peso, entonces el peso ahí es donde se devalúa y empiezan todos los problemas. ¿Por qué? ¿Cuál es la fundamentación económica de que el dólar no puede estar equiparado a una moneda de un país subdesarrollado? Porque en los países subdesarrollados tenemos inflación, siempre tenemos inflación, más o menos, pero siempre tenemos inflación. Por lo tanto, si siempre tenemos inflación, no podemos pretender que el dólar esté igual a la moneda del país subdesarrollado. Y como tercer caso, tenemos la creación del Banco Mundial, que es un organismo multinacional especialista en finanzas y en asistencia, también presta, pero presta a los países en desarrollo, o sea, los países que ya tienen un peldaño más, es decir, que están mejor, no subdesarrollados. ¿Cómo fue la organización financiera luego de la Segunda Guerra Mundial? Se dio el Plan Marshall y la OTAN. El Plan Marshall, conocido oficialmente como Programa de Recuperación Europea, estos fueron préstamos que Estados Unidos le otorgó a países aislados de Europa para que se recuperen luego de la Segunda Guerra Mundial, con una condición muy importante para la época, que esos préstamos no iban a ser devueltos. Como eran países aislados, les prestaba el dinero, pero no tenían que devolvérselo a Estados Unidos. Esto fue una medida muy importante para la época. Y a través del Plan Marshall también tuvo un complemento, que fue la creación de la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico del Norte, que es una alianza político-militar creada durante la Guerra Fría en 1949 y se fundamenta en el mutuo apoyo militar a los países miembros en caso de agresión por parte de países de terceros. Era un sistema de defensa colectiva, que significaba que los países aislados se juntaban y se defendían contra ataques de terceros que no formaban parte de esos países aislados. ¿Y el bloque soviético qué respuesta tuvo a la OTAN? Bueno, ellos también tuvieron su propio bloque que se llamó Pacto de Varsovia, que abarcaba Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática de Alemania, Rumania y la Unión Soviética, donde también tenían el mismo objetivo, de ayudarse y defenderse ante ataques de terceros de países no aliados. Bien, hemos finalizado la clase de hoy.